Dios me los bendiga, mis hermanos. Le doy gracias al Señor que me permite en esta mañana poder hablarles a ustedes unos minutos y podamos dedicar un tiempo para la gloria y la gracia de nuestro Señor. Así que me alegro hoy poder empezar nuestros devocionales de este año, cambiando un poco el formato de lo que hemos hecho anteriormente, intentando hacer una nueva modalidad para llegar no solamente a los que siempre nos escuchan, sino poder llegar a otras personas más para compartir la gracia del Señor y poder usar estos tiempos para que bendigamos el nombre del Señor y podamos reconocer la grandeza de la gracia de un Dios todopoderoso. En ese orden de ideas, mis hermanos, quiero presentar el día de hoy como primer devocional que vamos a tener en esta mañana, una día de poder estudiar el libro de Proverbios. En el año de 1993 se creó una película protagonizada por Michael Keaton y por Nicole Kidman, que se llamaba Mi Vida. En esa película, Michael, que representaba a Bob Jones, recibe una noticia bastante conmovedora para él. Tenía una enfermedad terminal y le quedaba poco tiempo de vida. Estaba su esposa embarazada y decide entonces hacerle una serie de acompañamientos a su hijo sin estar él presente. Así que coge una cámara y empieza él a grabar varios acontecimientos de su vida y empieza a dejarle videos para que su hijo pueda conocer a su padre, pero principalmente pueda ser guiado por su padre. Y usted puede ver la película y se va a dar cuenta que es una película bastante emotiva, porque era la forma como ese padre, aunque no iba a estar presente, iba a estar acompañando a su padre en cada una de las etapas de su vida. Si lo miramos desde ese punto de vista, el Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso, el Creador de todos nosotros, nos dejó un manual de vida. Un manual de vida que cumple todas las características de lo que usted y yo necesitamos, y es su palabra. Y en su palabra nos habló de diferentes formas, maneras, historias, dialectos y de muchas formas diferentes para dejarnos un mensaje a nosotros. Generalmente, cuando usted tiene alguna duda o alguna circunstancia que está pasando, usted ocurre o va y busca a una persona que tenga la sabiduría para enseñarte sobre algo que tienes como un compromiso de saber qué tengo que hacer respecto a eso. Y a veces nosotros caemos en el problema de buscar otras ayudas, psicólogos, y no significa que esté en contra de la psicología, ni mucho menos, o buscamos a otras personas, pero la misma palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos historias para contarles a nuestros hijos, tenemos anécdotas, tenemos parábolas, tenemos poemas, tenemos canciones, pero el libro de Proverbios nos presenta un manual práctico del diario vivir para nuestro diario o para nuestro día a día, y nos presenta toda una serie de cantidad de cosas que nos sirve como devocionales para tener una vida de devoción, como la palabra lo dice, con el Señor. Y cada espacio de tu día, de esta semana que vamos a estar acompañándolos de esta manera, me lleva a que podamos presentar el libro de Proverbios como un libro alternativo o un libro en el cual muestra la grandeza de nuestro Dios. Así que le da la sabiduría al rey Salomón para que el rey Salomón entonces comunique un mensaje a la iglesia, un mensaje al pueblo de Dios para que pueda comportarse, guiarse. Y Salomón se encarga de recoger una cantidad de enseñanzas y dichos para que nos pueda ser parte de nuestro diario vivir y que nos lleva a eso. Y por eso hoy empezaremos a hablar un poco de eso. Así que lo invito, ahí puedes leer conmigo Proverbios capítulo 1, versículos 1 y 2. Y estaremos dando inicio en esta mañana a este corto devocional. Dice la palabra del Señor así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y en ese orden de ideas, la palabra proverbios significa dichos, dialectos que nosotros generalmente utilizamos en nuestro diario vivir, palabras que nos ayudan a poder, en una frase bastante corta, poder resumir un consejo bastante grande. Y a eso nos invita qué son los proverbios. Y deja claro que Salomón era hijo del rey David.
se deja claro que hay un protagonista, que hay una persona que va a entregarnos a nosotros, tiene la autoridad divina para poderlo hacer. Todos sabemos la historia de Salomón y sabemos que Dios le pudo dar muchas cosas diferentes. Lo que él pidiera se le ha dado, pero él pidió que se le fuera dada sabiduría de parte de Dios para poder administrar a un pueblo que necesitaba ser conducido por una senda correcta. Y eso invita los proverbios. Al hacer esa labor que él está haciendo en los proverbios, nos lleva a eso. Por eso el versículo 2 dice, para entender. Y cada uno de ellos nos lleva a tener varias razones importantes que nos invita el pasaje. La primera de ellas, para entender sabiduría. Los proverbios y cada parte de la escritura nos lleva a ser cada vez más sabios. Y la palabra sabiduría no es símbolo de canas en nuestra barba o en nuestro pelo, sino que el asunto es de adquirir por medio de la palabra una obediencia a nuestro Dios y un conducir en la vida. Eso sí trata la sabiduría, no es la edad, es la persona cómo puede recibir el consejo, cómo puede recibir las palabras y cómo puede llevarlo a un asunto bastante propio de su vida. Eso lo hace a una persona sabia. Un muchacho puede ser una persona sabia, un anciano también lo puede ser, pero también los proverbios nos va a llevar al insensato también. Aquel que puede ser joven, insensato, o puede ser anciano, insensato. Depende de la forma como usted capte la palabra del Señor. También dice doctrina, y eso significa a dogmas, y eso significa o nos lleva a nosotros a ese consejo de recibir cómo me debo comportar, cómo debo de generar ciertas actitudes en mi vida para evitar resbalar en el diario vivir. Y eso nos lleva también, como termina el versículo 2, para conocer razones prudentes. Y la palabra prudencia nos lleva muchas veces al silencio si es necesario, o nos lleva a poder comportarnos sin ofender a los demás y sin hacerles ningún tipo de daño. Me gozo en el Señor poderles presentar en esta mañana esta palabra del Señor para guiar la vida de cada uno de nosotros, pero para poder entender a través de la palabra la sabiduría, la doctrina y las razones prudentes de cómo nos debemos conducir. Esa es la palabra de Dios y esa es la invitación que te doy en esta mañana. Orémosle al Señor. Padre eterno, gracias por tu obra maravillosa y por el consejo que traes a nuestra vida. Gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y la palabra de Dios actúa en cada uno de nosotros para rendirnos en ti, Señor amado. Poder entender el consejo prudente y poder actuar en sabiduría y poder precisamente guiar nuestro caminar con dogmas, con maneras de actuar en una vida cristiana y una vida dirigida en nuestro diario vivir, en un consejo verdadero de la palabra de nuestro Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde grandemente.